Bueno, el primer semestre, y para comprender mejor qué ha pasado durante estos primeros 6 meses de Trump en la Casa Blanca, su regreso a la Casa Blanca, aquí me acompaña y me da un enorme gusto recibirlo el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador del CIDE. Mi querido Adolfo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Adela. ¿Cómo estás? ¿Cómo han pasado cosas Sí, en estos 6 meses? sí, muchísimas cosas. Muchísimas. ¿Cuántas órdenes Órdenes ejecutivas ejecutivas. firmadas, no? Pero parece ser que están perdiendo valor porque una cosa es lo que el señor Trump quiere estipular como parte del cambio de la política internacional o la política interna, y la realidad internacional cambia todo. Entonces estas órdenes ejecutivas pues son simbólicas porque tan pronto las firma, pues la realidad es otra. Lo rebasa la realidad, Sí, ¿no? sí, mira, independientemente de que Estados Unidos sea un país poderoso, que tenga el ejército más poderoso, que tenga influencia económica, sigue siendo la primera potencia económica. Hoy en día estamos en un mundo interconectado, hay una multipolaridad, vivimos en una gobernanza global multilateral, transición de poder, que así se le llama, y le guste o no, tiene que consensar, tiene que hablar, especialmente con sus vecinos, con sus aliados históricos, y el señor Trump pues, parece ser que eso no le gustó, y como ya lo comentaste en el corte, pues él piensa que puede cambiar el orden internacional a su antojo. Puede haber unos golpeteos importantes, puede haber cambios drásticos en la política internacional, apropiarse de esta nueva política internacional a través de su estrategia que pues a nadie le gusta, pero bueno, para él ha sido efectiva en algunos casos, pero eso no quiere decir que se pueda respetar el orden del cual pues también se habla de un agotamiento de la. Ahora, yo, y así lo pienso, pero tú corrígeme, que pues la ha agarrado contra México, ¿no? Sí, fíjate que ayer para venir a la entrevista estuve revisando alguna bibliografía. Encontré un libro muy interesante, lo recomiendo, es de una corresponsal, Esteves, en Estados Unidos, sobre entrevistas a muchos embajadores de los últimos, hasta, sí, yo creo que hasta Salinas. Entrevista a muchos embajadores y revisas lo que ha sido la relación con Estados Unidos. Claro, posteriormente hay que analizar lo que pasó en el sexenio del presidente Peña y el presidente Obrador, pero me parece que no hay un antecedente como hoy. El golpeteo ha sido intenso, las acciones de intimidación han sido cotidianas y van más allá de una relación pues violenta o una relación complicada de cualquier vecino. En cualquier matrimonio hay problemas, y una vecindad con tantos temas en la agenda complicadísimos, pero no habíamos visto que la agresión fuera tanta, ¿no? La narrativa, pues el hecho de filtrar información para que en México también haya transformaciones y cambios al interior de la política interna. Eso es lo que ha obligado a México a responder, ¿no? Claro. Actuar, pues. Claro, mira, estos cambios, siempre ha habido un tema de injerencia, intervencionismo, pero había cierto nivel, ¿no? Y había los canales, el Departamento de Estado, ahora vemos otros interlocutores. Con cierto pudor también. Claro, ¿no? digo, se manejaban por ahí las cosas, había una relación entre Cancillería y el Departamento de Estado, venían las reuniones binacionales, que eran pues una estructura de descompresión política bilateral, pero hoy en día parecería que esto ya cambió. Hay un desajuste político, las visitas del nuevo embajador Johnson a los estados, pues en ocasiones no visitan ni siquiera a los gobernadores. Fue el caso que vimos en Baja California. Los anuncios que hace, las cenas que hace, los invitados que tiene, la intervención directa para estipular o estimular un nuevo partido político, sobre todo con personajes tan mediáticos hoy en día como lo pueden ser algún empresario. Entonces esto ya es una injerencia en los asuntos de política interna que, repito, lo tenían a través de sus tentáculos en el contexto de la política nacional y las alianzas políticas con algunos actores, pero hoy en día ya es abierta. México sigue siendo una piñata, esa piñata había aguantado, yo creo que antes era una piñata de barro, ahora es una piñata de cartón, aguanta más, pero no sé hasta qué punto los tomadores de decisiones en México, los actores políticos, puedan aguantar más este acoso, porque es un acoso cotidiano. Es que cuando decimos cotidiano,
es un día sí y el otro también, ¿no? Sí. Es diario, sale con algo, Adolfo. Sí, y más aún la descomposición política, que este programa lo ha cubierto muy bien, de la que hemos visto en los últimos meses en México, pues eso le da más armas al señor Trump para poder incidir, para poder tratar de intervenir o mandar mensajes políticos muy claros a los tomadores de decisiones en México. Entonces eso pues ya es algo complicado porque de alguna manera antes lo podíamos vislumbrar como un ataque, como la soberanía nacional, que México no se vende, toda esta narrativa nacional del nacionalismo revolucionario que ya no funciona. Pero hoy en día cuando vemos una descomposición en muchas áreas, Adela, entonces yo creo que eso le da mucha comida al señor Trump para poder alimentarse y de alguna manera también establecer estrategias de comunicación política muy efectivas que van a hacer que México de alguna manera entre a la negociación en una desventaja. A la negociación, por lo pronto, del TEMEC. Del TEMEC. Pero hay que recordar, Adela, que la relación México-Estados Unidos es muy compleja, súper compleja. Tiene por todos tenemos todo. Y bueno, el tema de la migración que comentaste. Yo acabo de regresar a Estados Unidos y hablaba con los colegas que tengo allá, con los Ubers, y me decían que han incrementado su trabajo los Ubers porque muchos mexicanos ya no utilizan el transporte público por miedo a las deportaciones, el tema de los espacios públicos vacíos, los supermercados que regularmente acostumbran nuestros colegas, nuestros mexicanos ir a comprar, pues están vacíos también. Entonces eso también nos habla de un ambiente ríspido, no solamente en México, sino también allá. Ese es el tema de la migración, pero si nos vamos al tema del narcotráfico, etcétera, ¿no? Un paréntesis, pero ahora vamos tema por tema, si te parece, pero en lo de la migración, ayer justo entrevistaba yo al padre de dos jóvenes, Carlos y Alejandro, que pues uno de ellos teniendo una visa de turista vigente, lo detuvieron por una falta de tránsito y los dos están en la prisión esta de Alcatraz Alligator, ¿no? Completamente pues incomunicados, sin ningún tipo de asesoría legal. Digo, han podido hablar con su familia, etcétera, pero... Sí. Bueno, eso es otro gran tema. ¿Y cómo no va a estar apanicada la gente? No, es terrible, Adela, terrible. Yo pues repito, regularmente voy a Estados Unidos y tengo muchos amigos, familiares allá, y platico con ellos pues el sentir, ¿no? Y el sentir es ese, que de alguna manera este cambio, que muchos de ellos votaron por Trump, ¿eh? Hay que decirlo así también. Muchos. Con este tema de la reivindicación económica, el tema de China, las políticas de bienestar de Biden, la aceptación de una gran cantidad de migrantes de grupos vulnerables de Centroamérica, de Sudamérica, Venezuela especialmente, pues eso de alguna manera también transformó el urbanismo, el espejo urbano. Yo nunca había visto, por ejemplo, Adela, y me sorprendió muchísimo, que son estos rezagos de la migración, de la política migratoria de Biden, en pleno centro de Chicago, que vendieran mangos, ¿no? O en una esquina del norte de Chicago, en donde pues hay niveles socioeconómicos altos, en una esquina que te vendieran aguas y que te limpiaran los parabrisas. Sí, fíjate. Entonces, ese tipo de cosas que, si bien es cierto, escapan un poco a los controles migratorios de estos programas emergentes, también abonan al discurso de la invasión, ¿no? De esta peligro. Y claro, le dan armas al señor Trump para detonar cierto tipo de políticas restrictivas. Afortunadamente, ciudades santuarios como Chicago, Nueva York, Los Ángeles no están cayendo, pero sí otras ciudades, y eso genera un pánico generalizado. Florida, ¿no? Bueno, Florida, terrible. Entonces sí ha cambiado, si bien es cierto, lo comentaste, no ha habido el número de deportados o de repatriaciones. Pues él quería llegar a 1 millón, ¿no? Difícil, técnicamente es casi imposible. Es movilizar una ciudad del tamaño de... Logísticamente no te da. Mira, van a contratar con un nuevo presupuesto que se acaba de dar, pues a 15,000 agentes de la patrulla fronteriza. Pero 15,000 no te dan para poder cubrir todas las necesidades. Entonces la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional también obedece a otro tipo de lógica y pues no tendría que estar haciendo labores de patrullaje y detención. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a generar esta narrativa, esta idea de persecución política al interior de los Estados Unidos, persecución migratoria, y va a generar una histeria colectiva, que eso ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Luego, narcotráfico, por ejemplo.
terrible, sobre todo por todo lo que estamos... Híjole, Adela, estamos en el país más surrealista que hay en América Latina. Cuando pensabas que ya lo habías visto todo. André Breton pues, se quedó corto, ¿no? Con esas aseveraciones. Fíjate que el tema de lo que se dice sobre algunos personajes, que no se tenía la información, que no se podría corroborar, pues eso, imagínate para los ojos de la CIA o de la FBI o de la DEA, que se encargan de trabajar en esta perspectiva de colaborar y intercambiar información. Porque parte de lo que denota la colaboración entre Estados Unidos y México, o que había tenido muy buena comunicación, es la comunicación e intercambio de información de inteligencia estratégica. Información que le sirve a un lado y a otro para poder establecer o neutralizar algún blanco, alguna amenaza. Con esto que pasó, entonces los elementos de comunicación se rompen, la confianza se rompe y entonces le das pauta a que las agencias extranjeras trabajen de manera unilateral. ¿Qué va a ocasionar eso? Independientemente de que ojalá y no pase, pues va a ocasionar que se viole la soberanía nacional y que también traiga problemas cotidianos a la Presidencia de la República y a las agencias, especialmente a Harfuch, que se encarga de esto, ¿no? Entonces, esto habla mal de un sistema, de una institución de la cual estaba muy bien ranqueada, mucha confianza se le tenía al ejército, y lo que escuchamos el día de ayer fue realmente lamentable. ¿Por qué lo comento? Porque en el tema del narcotráfico, gran parte de la estrategia para poder eliminar es neutralizar los blancos a través de la inteligencia estratégica, la información, etcétera. Pero cuando la información no es verificable, cuando no es correcta, si es cierto lo que se dijo ayer, o a lo mejor solamente fue una coyuntura política, pues eso va a generar mucha inestabilidad y mucha desconfianza de las partes. Que si es cierto, malo, y si no es cierto, también. O sea, no sabes a dónde irte, claro. No sabes si te vas al barranco de 300 metros o al barranco de 100 metros, o sea, pues los dos son malos. Si barres o lavas, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema del narcotráfico, complicadísimo, porque hay que recordar que son muchos elementos que no son aislados, el tema de que se le denominó a algunos grupos del crimen organizado pues, terroristas, el tema del blindaje de la frontera sur con México, pues el tener un embajador que fue Boina Verde, que ya lo comentamos en este espacio. Entonces eso no ayuda absolutamente nada, y tampoco la comunicación que se tiene entre el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Oye, se habla de una lista, que yo no sé quién ha visto la lista, ¿no? Pero una famosa lista en la que pudieran estar ahí, pues, personajes de renombre, ¿no? Mexicanos en la lista. Lo que sí es cierto es que han comenzado a retirar visas, ¿no, Adolfo? Sí. La diplomacia consular, por supuesto, el tema de las visas, pues a muchos le aterra. No solamente es un tema de que no puedas ir a Disneylandia, que no puedas ir... Digo, habrá gente que le importe eso, pero lo que denota esto en términos de comunicación política, o sea, cualquier personaje que salga en esa lista o que haya salido en esa lista tiene su carrera política muerta, por lo menos en los próximos años, hasta que cambie el régimen, o cambie el régimen en Estados Unidos, que lo veo difícil. Entonces, sí, por supuesto, esa es una mague más de los Estados Unidos. ¿Crees que existe? Mira, por lo menos, esta lista? Pues yo pienso no se ha que... filtrado. Pues mira, si no existe la lista, sí hay, tienen una lista, si no es la de los 45 o los 43 o los 41, porque ya como los puerquitos ya tenemos cada vez menos, sí existe, por supuesto, una lista de personajes que no son lo suficientemente confiables para los Estados Unidos. Estaba leyendo este libro y dentro de el que acabo de comentar de los embajadores, el embajador se llama el libro, dentro de la relación política, comento esto porque siempre ha habido injerencia o comunicación. Con el presidente Zedillo hubo una comunicación con el embajador en turno y le comunicó que había personajes pues con un pasado no tan bueno. Oscurón, que los Estados Unidos preferiría que esos personajes de la administración pública o personajes políticos no estuvieran en cargos de primer nivel. Zedillo lo cumplió. Bueno, entonces, ¿por qué cito esto? Porque entonces si hay una lista. Los Estados Unidos siempre tienen una lista de personajes incómodos, políticos, que sean animales políticos que atenten contra los intereses o que de alguna manera también están de alguna manera generando inestabilidad política al interior de alguna secretaría, de algún estado, gobernadores, etcétera. Bueno, pero en este caso se habla de una lista de personajes que pudieran tener nexos
con el crimen organizado, no solamente que sean incómodos políticamente, ¿no? Eso por ya su es ideología o por su eso es complicado. Su hacer o qué hacer, ¿no? Pero mira, te repito, este andamiaje que se está construyendo sobre, por ejemplo, las leyes, lo que se está haciendo a través de una persona que está detenido y que ya habló en Estados Unidos y que de ahí se están sacando muchas conjeturas, pues eso quiere decir que hay una estrategia política de Estados Unidos para implementar alguna acción en contra de México en el caso de que decidan hacerlo o no. ¿Por qué no lo hacen? La pregunta de la gente, si la tienen, pues ¿por qué no la sacan? Porque hay que recordar que en todo proceso, en una relación bilateral, el proceso de negociación es largo. El señor Trump tiene 4 años. Claro, no va a echar todas las canicas. No, a ver, vamos a ir y también ver de qué manera México pues responde a las nuevas necesidades del señor Trump en temas de política interna, porque México es tema de política interna en Estados Unidos, no es un tema de política exterior, es un tema de política interna por todo lo que ya comentamos, y también saber de qué manera vamos a gravitar en el contexto de la nueva política económica de Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con el TEMEC? Con la renegociación. Bueno, ya hay, ayer México a veces estas noticias no las apreciamos en términos del impacto político. El día de ayer el señor Trump anunció, y después el primer ministro japonés anunciaron un acuerdo que van a aceptar el 15% de los japoneses y se comprometen a invertir en Estados Unidos algo así como $555 mil millones, que es muchísimo dinero. Bueno, eso es la antesala de lo que se va a venir en México. Los japoneses van a pagar el 15% de arancel. Los japoneses tienen una gran inversión extranjera en México, especialmente en las armadoras. Sí, claro. Si doblaron a los japoneses, que es la cuarta economía del mundo, y que de alguna manera también tienen una presencia geopolítica, los estadounidenses en la región, gracias a Japón, derivado de una historia muy larga después de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de Japón, los acuerdos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que con México no se viene nada sencillo. Lo comentaron, no va a ser una revisión, sino ellos quieren una negociación porque quieren cambiar los términos de intercambio y no quieren que los autos se produzcan en México. Entonces, pues ya veremos este anuncio que nos acaban de hacer hace algunas semanas sobre este arancel del 25%. Que va a entrar en vigor a partir del 8 de agosto, el 1 de agosto, pues no ha habido efecto por parte de la Cancillería, ni tampoco de la Secretaría de Economía. Al contrario, están enviándonos sus equipos de negociación, pero bueno, en 2 semanas o 1 semana y media que tenemos, pues yo lo veo difícil. Si no lo pudimos hacer en 6 meses, en 8 días. Se ve muy difícil. Se ve muy difícil. Se ve muy difícil. Es complicado, creo que va a cambiar sustancialmente. Ahora, en el escenario internacional, ¿no? El hecho, ¿cuál es tu opinión en torno a que haya abandonado, todavía ayer, ¿no? Se dio la noticia de que Estados Unidos abandonaba la UNESCO y así ha estado pasando, ¿no? Desde que estuve pensando un poco en esa situación, hay que entender también que el señor Trump está hecho de otra madera. No responde a los orígenes de un funcionario público que vive de una situación empresarial, no vive a través del presupuesto. Hay que entenderlo desde esa perspectiva. No como Fox, porque también acuérdate que con Fox como empresario. No. Bueno, sí es empresario, pero también tiene otro tipo de características. Entonces, para él, este tipo de diplomacia suave, de poder suave, de política que tiene que ver con la ayuda internacional y que es una responsabilidad cultural, en este caso de la UNESCO, pero si nos vamos a otras áreas va a ser lo mismo, pues él ya no lo ve mucha inversión. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué dar dinero? ¿Para qué dar dinero a un montón de piedras, ¿no? Porque además, yo no quiero hablar de su perfil intelectual del señor Trump, todo el mundo lo conoce. Sí, entonces, pues ese tipo de acciones le resultan intrascendentes. Es que claro, es su perfil. Es su perfil. You're fired, ¿no? O sea, te corro y corro. Y ya. Si se peleó con su cuate, que le aportó un montón de dinero, imagínate qué podemos esperar de la UNESCO. Digo, con todo respeto, la UNESCO es fundamental
para el patrimonio y acervo internacional Claro, cultural y claro. monumentos históricos. Pero bueno, el señor Trump le da exactamente lo mismo sentarse en una silla de piel que en una silla de Luis XV, ¿no? Le da igual, ¿no? Sirva lo mismo. Se siente más cómodo en la... Entonces, yo pienso que eso tiene que ver mucho con su perfil, con este tema de cuánto estoy invirtiendo, cuánto estoy sacando, y que si hay patrimonio cultural en otros países, pues que inviertan en los otros países. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para nosotros, no? Entonces, hay que entenderlo en esa perspectiva, claro, sin... Pero era la imagen de Estados Unidos frente al mundo, ¿no? Del gran Estados Unidos, el gran la Estados gran Unidos, democracia. que participaba en todos los temas, ¿no? No solamente era el policía del mundo, sino que también tenía incidencia en la política internacional, especialmente en la cultural, al interior de las agencias de Naciones Unidas. Siempre tuvo un gran peso en todas las agencias de Naciones Unidas. Hoy en día, pues, sigue participando, pero me parece que, en el futuro cercano probablemente esté en entredicho su participación, ¿eh? Sí. Oye, y luego su agenda anti-woke, que Sí. también ha sido exitosa, ¿no? Sí, claro, pues hay que recordar que Acabó con todo, y estos escándalos que podemos ver todos los días en un país o en otro país, pues le da también mucho material para poder establecer esa discusión, los dos géneros, ¿no? Los avances que tienen los grupos minoritarios, las minorías, que no solamente es algo que tiene que ver con estas agendas woke, sino también tiene que ver mucho con los derechos fundamentales, Adela. Hay que recordar que en la década de los 60, 70 hubo un proceso de reivindicación en Estados Unidos con los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Los derechos de Luther King, por ejemplo, ¿no? Luther King, cuando este problema del racismo, de la exclusión social de los afroamericanos, pues hubo muchos avances en los derechos civiles. Entonces, de alguna manera, la trayectoria de woke, por ponerle un ejemplo, es gracias a eso. Entonces, si tú eliminas lo que estamos viendo en este momento, los derechos civiles y los derechos fundamentales de las minorías están en riesgo. No solamente porque, te digo, sea un tema plural, ¿no? Que quieras meter todos los temas ahí en la agenda woke, incluyente, sino que eso va en contra de lo que es la esencia de los derechos humanos. Entonces, por un lado, claro, hay que recordar que gran parte de su base electoral, la más fuerte, la más antagónica, es estos grupos conservadores, sí. Estos grupos que de alguna manera tienen que ver con un Estados Unidos del origen, puritano, ¿no? Y hay que recordar que las iglesias alternativas o las iglesias ortodoxas o las iglesias que no comulgan con este tipo de ideas, pues tienen mucho poder en Estados Unidos. Oye, es un gran escándalo ahorita lo de Epstein y esta carta que filtró el Wall Street Journal, ¿no? Que supuestamente le mandaba Trump a Epstein, etcétera, etcétera. Se había comprometido a que se ventilara el asunto, ¿no? Mira, yo pienso los archivos que se dieran a conocer. Dijo que no tenía ningún inconveniente, pero la semana pasada dijo, no hay que poner tanta atención, ¿no? Claro. Pues es que ya una cosa es decirlo cuando tienes el dominio de la agenda pública y otra cosa es cuando tienes muchos elementos o obstáculos en la agenda pública. Esto se puede convertir no solamente en algo que pueda dinamitar los siguientes años del señor Trump, por toda esta base electoral de la que ya hablé, que tiene el soporte, el dinero, ¿no? Y por supuesto la reproducción de este discurso de odio del señor Trump hacia estos grupos. Entonces, pues va para atrás. No creo que le convenga en este momento, que tiene muchos frentes abiertos en el contexto local y en el contexto internacional, establecer esto como parte de la agenda pública. Pues no le conviene en lo absoluto. No lo va a hacer. Pero hay hay republicanos incluso que están pidiendo que se den a conocer. Pues es parte de esta doble moral, ¿no? De la cual no escapan los personajes políticos, incluido el señor Trump. ¿Qué crees que apenas van 6 meses? No, estamos en un reacomodo de las fuerzas internas en Estados Unidos. Parece que no hay oposición, los demócratas no aparecen. Ya hay, de hecho, una cacería. El señor Trump es tan salvaje en términos políticos, a eso me refiero como animal político, que ya va tras Obama, ¿no? Por todo este tema de que con Hillary Clinton se lo querían agandallar, por decirlo así, en términos muy ordinarios. Entonces, no les va a dar cabida, porque el señor Trump sabe que vienen las intermedias en 2 años y quiere mantener su presencia, por lo menos en la Cámara Baja, y
preferencias para los 4 siguientes años. Entonces, yo creo que va a haber un reacomodo, se está dando el reacomodo, probablemente no va a tener gano todo y doy poco, va a tener que ceder, ya lo está haciendo con algunos países, con Japón, repito, no fue el 30%, el 15%, con México probablemente lleguemos a un acuerdo, con la Unión Europea también lleguemos a un acuerdo, tema de las guerras que hablaremos más tarde, también tendrá que tener cierto tipo de pues expertise político y hacerse pues allegarse de los analistas y de la gente experta, porque una cosa es lo que él dice y otra cosa es el funcionamiento de la política de las células que rigen el sistema internacional. Sí, porque no pudo terminar con las guerras. No pudo, y no va a poder. No va a poder, porque también hay cosas que el señor Trump... 5 minutos, no. Pues es que el interés nacional de un país no se puede supeditar al capricho de un presidente, en este caso el señor Trump. Los rusos, los israelíes tienen intereses nacionales, los ucranianos tienen intereses nacionales, digo, probablemente movidos por algunos otros intereses regionales que otros, pero eso tiene que ver con la supervivencia de un país. Y un país, independientemente del régimen que sea, pues tiene que buscar a toda costa el cumplimiento de los intereses nacionales, que es la sobrevivencia en el contexto internacional. Claro. Y están sobreviviendo, bien o mal, utilizando las mejores cartas probablemente o las peores cartas. Pero eso, dentro de la lógica del señor Trump, no lo entiende. Porque no entiende el sistema internacional. Él entiende un sistema capitalista, pues salvaje, que ha mantenido actos de transferencia de favores a través de sus redes. Y eso no se puede llevar al mundo, no puedes, o sea, no funciona así, son otros marcos legales, marcos de referencia. El gran negociador que... Pues sí con las empresas, sí pero no puede, con el mundo. No puede, a pesar de que esté representando al país más importante militarmente hablando. No puede, siempre es concesiones, siempre es concertar, siempre es tratar de llegar a un acuerdo en común, favorecer a las partes y sobre todo mantener un proyecto de largo plazo, que eso es lo que no está viendo él. Doctor Laborde, muchas gracias. Nos estaremos viendo con seguramente. Con mucho Te gusto. agradezco Gracias. mucho. Nosotros continuamos, está con nosotros Sandra Romandía, ella es directora editorial de MX y nos trae una investigación muy interesante sobre pues este tema del que nos hemos ocupado y que ocupa todas las primeras planas de todos los periódicos, la famosa barredora, hoy ya muy conocida barredora, este cártel de Tabasco. Volvemos. Gracias a tu preferencia, la saga se encuentra en el top 10 de streamers más vistos en todo México. Ahí está los más vistos streamers en México. Con más de 360,000 usuarios al mes y más de